no es el silencio, es la claridad con que se exponen los problemas y la existencia de medios para resolverlos. Buenas tardes. La Secretaría de Gobernación y el Tribunal Estatal Electoral del Estado de Morelos se complacen en darles la más cordial bienvenida a la presentación del libro Temas de Derecho Procesal Electoral, tomo 3. Agradecemos a las personalidades que nos honran con su presencia y forman parte del auditorio, así como a los distinguidos integrantes del honorable presidio, quienes en este momento presentaré. Licenciado Fernando Blumen Cron Escobar, magistrado presidente y director de investigación, recopilación y elaboración del acervo informático del Instituto Académico de Investigaciones y Capacitación Electoral del Tribunal Estatal Electoral de Morelos. Licenciado Carlos Andrés Montes Tello, coordinador general de las Fiscalías Especializadas de Delitos Electorales y representante personal del maestro Mario Enrique Vázquez Rojas, encargado del despacho de la Oficina del Ciudadano Procurador General de Justicia del Estado de Morelos. Doctor Ever Omar Betanzos Torres, integrante del Instituto de Investigaciones Jurisprudenciales y de Promoción y Difusión de la Ética Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, director general de Compilación y Consulta del Orden Jurídico Nacional de la Secretaría de Gobernación, coautor y coordinador de la presente obra. Doctor Eduardo de Jesús Castellanos Hernández, director general de Compilación y Consulta del Orden Jurídico Nacional de la Secretaría de Gobernación, coautor y coordinador de la presente obra. La democracia debe guardarse de dos excesos: el espíritu de desigualdad que la conduce a la aristocracia y el espíritu de igualdad extrema que la conduce al despotismo. Bienvenidos todos ustedes. Cedo respetuosamente el uso de la voz al magistrado presidente del Tribunal Estatal Electoral, Fernando Blumen Cron Escobar, quien emitirá el mensaje de bienvenida a los presentes en este evento electoral. Muy buenas tardes. Agradecer a todos ustedes la presencia este día aquí en el Tribunal Estatal Electoral. Para los magistrados que integramos el pleno de este órgano jurisdiccional en materia judicial, es un honor tenerlos aquí con nosotros y de verdad, sobre todo por el temporal, el agua no tiene palabra de honor en esta ocasión, así es, pero bueno, agradecer que hayan venido aquí con nosotros. Desde luego también al doctor Eduardo de Jesús Castellanos Hernández, quien es director general del Orden Jurídico Nacional de la Secretaría de Gobernación, coordinador de la obra que hoy se presenta, por haber puesto los ojos en el Tribunal Estatal Electoral para la realización de este evento académico. Gracias, doctor. Desde luego también al doctor Omar Betanzos Torres, investigador del Instituto de Investigaciones Jurisprudenciales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Doctor, gracias por estar aquí con nosotros. Y desde luego a nuestro amigo el licenciado Carlos Andrés Montes Tello, quien además de ser coordinador en este momento de la Fiscalía de Delitos Electorales en el Estado de Morelos, de la Procuraduría Estatal, es también director de bienes asegurados de la misma institución. Muchas gracias a todos por estar con nosotros. Realmente el hecho de que este día se lleve a cabo la presentación de esta obra conocida como Temas de Derecho Procesal Electoral, tomo 3, como decía al principio, para el tribunal, además de ser un honor, nos distingue, como lo señalaba, porque la obra en sí, ya en el tomo que estamos presentando, tiene muy interesantes artículos de distinguidos especialistas en la materia electoral. Desde luego, los otros tomos que ya habían sido presentados, por ejemplo, el año pasado, si mal no recuerdo, en la Casa de la Cultura Jurídica, el tomo 2, y que también representa para el Estado de Morelos algo importante, porque el tema de derecho procesal electoral, como ustedes saben, es un tema, aunque no es nuevo, sí tiene poca bibliografía, y el hecho de que una obra de esta naturaleza sea primero
coordinada en sus trabajos por parte de la Secretaría de Gobernación a través del doctor Eduardo Castellanos, que además ha coordinado y publicado diversas obras en esta importante Dirección General de la Secretaría de Gobernación. Para nosotros es fundamental que este día se lleve a cabo la presentación de la obra en estas instalaciones del Tribunal Electoral. Entonces le damos la bienvenida a todos ustedes y agradecemos su presencia por las condiciones climáticas sobre todo. Muchas gracias. A continuación escucharemos los comentarios de cada uno de los integrantes de este presidium respecto de la obra que se presenta intitulado Temas de Derecho Procesal Electoral, tomo 3, por lo que en ese momento me permitiré dar lectura a la semblanza curricular de cada uno de ellos. Magistrado Fernando Blumenkorn Escobar es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, reconocido por haber obtenido uno de los más altos promedios a nivel nacional. Ha ocupado diversos cargos en la administración pública a nivel federal y estatal. En el mes de febrero del 2008, el Congreso del Estado de Morelos lo designó magistrado del Tribunal Estatal Electoral. Este año fue ratificado por el Congreso morelense para ocupar por 4 años más dicha magistratura. Actualmente es magistrado presidente de este tribunal. En el ámbito académico, ha sido catedrático de diversas asignaturas en universidades públicas y privadas, particularmente en las áreas de Derecho Penal y Derecho Electoral. Es autor del libro El proceso acusatorio adversarial en el Estado de Morelos, coautor del libro La sucesión presidencial 2012, ¿Qué hacer para legitimarla? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Y cuándo?, publicado por Editorial Común, la Universidad de Derecho, la Universidad Nacional Autónoma de México, la Universidad Carlos III de Madrid y el COPUEX. Asimismo, es autor de varios artículos relacionados con los procesos electorales y la democracia en nuestro país, que se han publicado en libros y revistas especializadas. Como conferenciante, ha participado en instituciones educativas de todo el país y en diversos foros internacionales y nacionales, destacando su intervención en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos con sede en la ciudad de Washington, D.C., representando al Estado mexicano con el tema Los homicidios de mujeres en Ciudad Juárez. Licenciado Carlos Andrés Montes Tello. Cursó la licenciatura en Derecho por el Centro Internacional de Estudios Superiores de Morelos. Su experiencia laboral ha sido destacada en la Procuraduría General de Justicia del Estado de Morelos. Así, en noviembre de 1999 fue auxiliar del Ministerio Público. En noviembre del 2004, secretario particular del Director General de Averiguaciones Previas y Procedimientos Penales de la Zona Metropolitana. Se ha desarrollado como Ministerio Público adscrito a diversas fiscalías. En los años del 2003, 2006 y 2009 fue nombrado fiscal especial para la atención de delitos electorales. En julio de 2009, a la fecha es director general de Administración de Bienes Asegurados de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Morelos. En mayo de 2012 fue nombrado coordinador de fiscalías especializadas en delitos electorales de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Morelos. Doctor Eber Omar Betanzos Torres. Estudió las carreras de abogado en la Escuela Libre de Derecho, Ciencias Religiosas de la Universidad La Salle, Filosofía en la Universidad Panamericana y Economía en la Universidad Nacional Autónoma de México. Las maestrías en Estudios Humanísticos en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, en Políticas Públicas en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales y en Teoría Crítica en el Instituto de Estudios Críticos 17, así como el doctorado en Derechos Humanos de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Es catedrático de Argumentación Jurídica en el Instituto Nacional de Ciencias Penales y profesor de Historia del Derecho en México en la Escuela Libre de Derecho. Autor de los libros Discordia Constitucional, Benito Juárez y la Constitución de 1857, la Cédula de Identidad Ciudadana en México, Reflexiones de Políticas Públicas Comparadas
y coautor de la obra Manual para la aplicación del Código de Ética del Poder Judicial de la Federación al alcance de todos. Tiene participaciones en los libros Azuela contra Azuela, El Derecho Penal a Juicio, Diccionario Crítico, Memorias del Seminario, La Historia, Sus Pasos y Nuestra Identidad, y Democracia y Fortalecimiento de la Participación Ciudadana. Además, prologó la obra Constitucionalización de los Delitos Electorales en la legislación mexicana 1812-2009. Ha publicado 40 artículos en medios impresos mexicanos y extranjeros y ha sido conferencista en diversas instituciones del país. Fue locutor de los programas radiofónicos Oaxaca y su gente y comunidad extractiva. Es parte del programa de intercambio académico, Programa Internacional de Líderes Visitantes de los Estados Unidos de Norteamérica e investigador honorario del Centro de Investigación e Informática Jurídica Manuel Herrera y Lazo de la Escuela Libre de Derecho. Se ha desempeñado en el Poder Judicial de la Federación como oficial judicial, secretario privado del ministro presidente, secretario técnico de la Presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, asesor de mando superior y secretario de Estudio y Cuenta en el Poder Ejecutivo Federal. Ha fungido como coordinador de asesores y director general de Política Criminal, Coordinación y Desarrollo de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales. Actualmente es primer asesor del Instituto de Investigaciones Jurisprudenciales y de Promoción y Difusión de la Ética Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Doctor Eduardo de Jesús Castellanos Hernández, licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, 1974. Maestro en Administración de Empresas, Universidad Autónoma del Estado de México, 1981. Doctorado en Estudios Políticos, Universidad de París, 1974. Especialidad en Justicia Electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 2010. Se ha desempeñado como servidor público en los órdenes de gobierno municipal, Oaxaca de Juárez, Oaxaca, estatal, Oaxaca, legislativo, ejecutivo e Instituto Estatal Electoral, y federal en ambas cámaras del Congreso de la Unión y en los sectores de educación, reforma agraria, justicia y gobernación. Desde septiembre de 2002 es el primer director general de compilación y consulta del orden jurídico nacional de la Secretaría de Gobernación del Ejecutivo Federal, cargo que ocupa actualmente como servidor público de carrera titular, donde entre otras funciones coordina la administración y operación de 3 bases de datos nacionales: compilación jurídica nacional, Registro Nacional de Avisos de Testamento y Registro Nacional de Poderes Notariales, sustentadas totalmente en la colaboración intergubernamental. Ha sido profesor en la Universidad Nacional Autónoma de México, en el Aragón, Facultad de Ingeniería, Facultad de Derecho y Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, el Instituto Nacional de Administración Pública, la Universidad Pedagógica Nacional, el Instituto Internacional del Derecho y el Estado, así como profesor, expositor o conferencista en instituciones educativas y gubernamentales de todas las entidades federativas del país. Investigador invitado en el Centro de Investigaciones Científicas, ingeniero Jorge L. Tamayo, del Sistema CEP, CONACYT, 1995-2000. Es autor de los siguientes libros: La relación entre Plan Nacional y Planes Regionales de Desarrollo, Formas de Gobierno y Sistemas Electorales en México, La Reforma de 1996, Derecho Electoral en México, Introducción General, Enciclopedia Parlamentaria de México, Gobernabilidad Democrática en la Transición y Alternancia en México, Para atender la democracia, teoría política, formas de gobierno, sistemas electorales, sistemas de partidos y calidad de la democracia, entre los más destacados. Queremos la paz, pero la paz no puede ser nunca mera ausencia de violencia, sino que debe ser presencia y vigencia de la Constitución, sin coacciones, extorsiones ni amenazas. Cedo el uso del micrófono al magistrado Fernando Blumenthal Escobar para la emisión de sus comentarios. Buenas tardes, señora Cuenta. Es un honor estar ante distinguidos catedráticos, investigadores
y funcionarios públicos, muy reconocidos todos, como ustedes acaban de escuchar. Por eso, para mí es un honor no solamente comentar la obra, sino estar con tan distinguidas personalidades y desde luego con todos ustedes. En primer lugar, destacar que la obra que hoy se presenta, una obra colectiva que va en su tercer tomo, desde mi punto de vista no tiene parangón en el tema del derecho procesal electoral en nuestro país, como decía hace unos minutos, toda vez que en la bibliografía que hemos o que encontramos en nuestro país sobre la materia, me parece que esta obra en particular ha abierto la puerta para que los quienes nos encargamos de aplicar las normas del derecho electoral y también algunos reconocidos doctrinarios e investigadores tengan la oportunidad de escribir artículos interesantes en la materia y que desde luego para nosotros representan, como decía, una fuente muy importante para obtener la información en la materia de derecho procesal electoral. Solamente destacaré algunos artículos por la brevedad del tiempo, pero todos los artículos que contiene la obra son muy interesantes por las particularidades que cada uno de ellos tiene, sobre todo y por sus autores, que como ustedes verán son de mucha calidad. Uno de ellos, o los dos de los invitados que están aquí con nosotros, obviamente participan en la obra. Hablaré en primer término de un tema importantísimo que es el derecho administrativo sancionador electoral del autor Héctor Daniel García Figueroa, que en la obra se refleja obviamente a detalle. Yo solamente haré un resumen muy breve y define esta rama del derecho como la rama del derecho público que regula el ejercicio de la potestad sancionadora conferida a instituciones electorales. Me parece que esta definición engloba muy bien lo que es el derecho procesal electoral hoy en día y que es una definición que me parece muy adecuada para lo que estamos viviendo, desde luego dentro del sistema electoral mexicano, que abarca, como ustedes saben, a los órganos administrativos y jurisdiccionales electorales, pero que en el tema del derecho administrativo sancionador corresponde precisamente a la autoridad administrativa aplicar este tipo de primero iniciar los procedimientos y aplicar las acciones correspondientes, muy particularmente después de la reforma constitucional del 2007 y 2008, dice el autor, es que el régimen especial sancionador se regula de manera muy estricta en el ámbito federal sobre todo, y le da la potestad sancionadora al IFE para que desde luego determine e imponga las sanciones correspondientes a través de este tipo de procedimientos. Es un artículo muy interesante y recomendable desde luego. En otro tema importante que se aborda en la obra es el relacionado a la democracia interna de los partidos políticos, de Edmundo Rodríguez Barrera. Este autor también habla de la reforma del 2007, la constitucional en materia electoral, y dice que a pesar de lo que establece la Constitución, la exigencia de que los partidos políticos se estructuren internamente y que funcionan de forma democrática no ha sido alcanzada del todo. Para el autor, la democracia interna en los partidos políticos todavía no ha llegado como lo desea la ciudadanía. Es importante que exista la regulación más estricta y precisa respecto a lo que es la vida interna de los partidos políticos. Dice el autor que los partidos políticos están conscientes de ello y que desde luego democratizar al interior de los partidos políticos abriría más la puerta a la ciudadanía, y no solamente en el aspecto de que se otorguen candidaturas, sino también de la credibilidad que actualmente es muy escasa en los partidos políticos por parte de los propios ciudadanos. En el mismo artículo dice el autor la necesidad de que los partidos políticos tengan democracia al interior de los mismos es porque son estos el reflejo de la democracia que vive una sociedad. Habla el autor de que en el sistema que vivimos, en el sistema político, los partidos tienen ese papel, quieras o no, y el rol que deben jugar hacia lo que es
la sociedad no lo están haciendo del todo bien. Otro artículo que quiero destacar es el relacionado con la protección al derecho de ser votado en el ámbito internacional, de la magistrada Elba Regina Jiménez Castillo. Habla de un caso paradigmático que ha sucedido en Tijuana, sobre todo en Baja California, relacionado con la ley, o lo que coloquialmente se conoce la ley antichapulín. En el caso de el ciudadano Han Ron en Baja California, que fue estudiado desde luego por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y que estableció restituir los derechos político-electorales de este ciudadano en virtud de que las autoridades locales, por esta ley que se establece a partir de una reforma que hubo en la Constitución de Baja California en el 2002, precisamente en el año 2007, se le está impidiendo el registro para contender a la gubernatura de ese estado al ciudadano Jorge Hanron, y es por eso que acude a la instancia federal. Aquí lo destacable de este artículo por parte de la magistrada Jiménez Castillo es que se refiere al ámbito de los tratados internacionales, que fue aplicado directamente por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para restituir en el goce de los derechos que habían sido violentados desde el punto de vista de este órgano jurisdiccional del ciudadano Jorge Hanron, y que obviamente después fue ya registrado como candidato a la gubernatura. Desde luego, decía yo, habla de lo que significa la reforma al artículo primero constitucional a partir de junio del 2011, se refiere la autora, y dice también que obviamente estas reglas que a partir de esta reforma importante en derechos humanos deben ser pues aplicadas por los juzgadores de todos los niveles en el país, y que desde luego los tratados internacionales, como lo señala la propia Constitución, en el caso de los derechos humanos ahora, pues también adquieren ese rango similar al de la Constitución, y que deben ser aplicados por los jueces y incluso de carácter electoral. En el caso de otro artículo que me permito comentar con ustedes, es el derecho procesal electoral y la interpretación sistemática de la ley. Muy relacionado con el otro tema, Jesús Castillo Sandoval, quien es autor de este artículo, señala que precisamente a partir de las modificaciones al artículo primero de nuestra Carta Magna, y que antes se denominaba de las garantías individuales, ahora ya se hace una amplia protección, dice el autor, a los derechos humanos, entre los que se encuentran desde luego los derechos político-electorales, particularmente el derecho de votar y ser votado. Habla el autor que anteriormente el control constitucional, el poder del control constitucional concentrado que se tenía tradicionalmente por parte de las autoridades jurisdiccionales federales, estaba muy acotado, muy bien determinado, y que fue realizado puntualmente, pero que a partir de la reforma al artículo primero constitucional existe ya la posibilidad de que sea otro tipo de tratamiento a través de del llamado control de la constitucionalidad, control difuso de la Constitución o control de la convencionalidad, que tiene desde luego obviamente no solamente en las autoridades electorales, sino que en otro tipo de autoridades jurisdiccionales, sobre todo de manera muy particular. El autor nos dice desde una perspectiva particular que ahora la facultad que tiene, por ejemplo, el Instituto Federal Electoral, a su juicio, a partir de la reforma al artículo primero constitucional, de ignorar disposiciones legales que se consideran atentatorias contra los derechos humanos, previstos tanto en la Constitución Federal como en los tratados internacionales. Es muy interesante esta pues idea del autor, porque obviamente es una autoridad administrativa que tiene a su cargo la organización del proceso electoral, y que con lo que dice el autor podría este órgano administrativo, desde su punto de vista, ignorar las leyes, contrario a lo que las autoridades jurisdiccionales tendrían que hacer, tanto del Foro Común como del Foro Federal, que sería la inaplicación de las leyes que estén en contra
de los preceptos constitucionales que violenten derechos humanos o los tratados internacionales que también hablen sobre los derechos humanos. Ese sería un tanto lo que dice el autor en relación con la reforma que se ha dado en nuestro país y que efectivamente tiene o da un vuelco a lo que son los derechos humanos, el tratamiento de los derechos humanos en México, y que desde luego con alguna reserva de mi parte en cuanto a lo que dice el Instituto Federal Electoral, me parece que sí, se tiene que construir ahora toda pues una estructura jurídica, un andamiaje diferente a partir de casos concretos, como lo establece la propia Suprema Corte de Justicia, en virtud de este principio del control de convencionalidad que apenas se va a ir construyendo. Y por último, quisiera destacar en mi participación otro tema similar, por eso escogí estos artículos, que tiene que ver con el control difuso de la jurisdicción electoral local, de Rafael Corello Cetina. En este artículo el autor hace un análisis muy puntual del sistema de control constitucional de las normas generales del Estado mexicano hasta antes de la reforma de junio del 2011. Da una reseña muy interesante, muy puntual y detallada de lo que es el control de constitucionalidad desde el punto de vista concentrado, control difuso, a partir de los mecanismos que conocemos. Sí habla precisamente de las acciones de inconstitucionalidad, las controversias constitucionales, desde luego del juicio de amparo, habla del aspecto de la inaplicación de leyes en materia electoral que hace la Sala Superior y las salas regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación a raíz de la reforma del 2007, y entre otras cuestiones también habla de que desde su punto de vista los tribunales electorales antes de la reforma del 2011 del artículo 1 constitucional también podrían hacer ese control difuso de la Constitución. Es muy interesante lo que aborda en todo, desde luego un recorrido importante de su artículo, pero muy detallado, muy claro. Y habla el autor en cuanto al control difuso, particularmente dice que es la atribución que corresponde a todo tribunal del Estado mexicano, desde luego incluyendo a los tribunales electorales, como yo decía, y que desde luego para el control que debe realizar el órgano jurisdiccional es sobre el análisis de las normas que pueden estar en contraposición con los preceptos constitucionales, normas generales que están en contraposición con la Constitución. Y por último, destacar que en este artículo el autor señala que el control difuso permite a los tribunales, como yo decía, analizar la constitucionalidad de las normas que resulten aplicables para resolver casos que se someten a su jurisdicción de manera concreta. Es decir, me parece que el autor, además de abordar los temas de la reforma del 2011, también habla de manera muy puntual, como decía, sobre el control de la constitucionalidad que se ha dado a lo largo de los años en nuestro país y que actualmente sí tiene una diferencia, un parteaguas, pero que para el autor este tipo de control mixto, como lo llama, ¿no? El control concentrado de los órganos jurisdiccionales federales, pero también el control difuso que pueden hacer incluso los órganos jurisdiccionales locales. Hasta aquí mis comentarios, yo agradezco mucho su atención, muy amables por escuchar. Agradecemos la presencia al magistrado Carlos Alberto Puig Hernández, titular de la ponencia 1 del Tribunal Estatal Electoral de Morelos. También al magistrado Elpino Avilés Alvadera, titular de la ponencia 2 del Tribunal Estatal Electoral de Morelos. A la secretaria general, titular de la UDIP del Tribunal Estatal Electoral de Morelos, Citlali Gómez Terán. Al licenciado Edgar Aguilar y Aney Vargas, de la Secretaría de Gobernación. Al licenciado Carlos Benítez, en representación
representación del Partido de la Revolución Democrática en el Estado de Morelos. En representación del Partido Socialdemócrata del Estado de Morelos, Jesús Abad. A Samuel Su Robles, representante del Movimiento Ciudadano. Ahora escucharemos los comentarios del licenciado Carlos Andrés Montes Tello, por lo que cedo el uso de la voz. Buenas tardes. Con su permiso, señores integrantes del presidio, más que nada reciban un cordial saludo por parte del maestro Manuel Vázquez Rojas, Procurador General de Justicia, actualmente. No puedo estar presente el día de hoy por cuestiones de trabajo, pero su servidor está aquí para comentarles. En relación al libro Temas de Derecho Procesal Electoral, no había tenido la oportunidad de leer los dos tomos anteriores. Creo yo que desde el punto de vista de la Procuraduría, con la experiencia que tenemos en la Fiscalía de Delitos Electorales, es un libro realmente preciso para la época, impreso y editado en un momento especialmente necesario para la época en la que estamos viviendo. Tuve la oportunidad de leerlo. Nosotros, como ustedes saben, en el Estado de Morelos, actualmente estamos en el sistema de justicia penal, el nuevo sistema de justicia penal, los juicios orales. Es totalmente distinto al sistema anterior, al sistema escrito. Ahora, con este nuevo sistema de justicia penal, el sistema se volvió totalmente informal. Anteriormente trabajábamos en averiguación previa. Todavía el proceso electoral pasado nos tocó trabajar en averiguación previa. Hoy en día ya estamos trabajando desde carpeta de investigación, en donde el sistema es totalmente informal. Ya la fe pública antes la tenía el Ministerio Público, ahora le fue dada a la Policía Investigadora. Nos cambia totalmente la norma de investigación desde el punto de vista de integración de delito electoral. Tuve la oportunidad de leer este ejemplar, el tomo 3, que para mí es muy necesario, y creo yo que aparte de ser un tema de derecho procesal electoral, es un libro didáctico para desde nuestro punto de vista personal como Procuraduría, porque nos expone diversos casos, nos expone casos prácticos ocurridos en diferentes estados de la República, como el caso Cherán en Michoacán, donde un grupo de personas, de mujeres, se reúnen para detener a talamontes con madera ilegal, y de ahí se deriva toda una situación de garantías para el proceso electoral que se llevó a cabo en Michoacán. Ese tipo de casos concretos que nos expone el libro nos funciona a nosotros como fiscales dentro del nuevo sistema de justicia penal, en virtud de que es muy difícil al momento de que se presentan las denuncias tener el control de la información, puesto que ya ahora el Ministerio Público, como carece de fe pública, no puede trasladarse al lugar de los hechos, está un poquito cerrado, atado de manos, y el libro nos proporciona esos casos prácticos que ya sucedieron y que los mencionan dentro de este tercer tomo. También tenemos el caso de Amatenango del Valle en Chiapas, en donde se genera a partir de esta situación el nuevo orden jurídico electoral para el Estado. Es muy importante. Aquí nosotros hemos estado comentando con los fiscales que integran las 3 zonas de la Fiscalía en cuestión de delitos electorales. Creemos que esta jornada electoral que se avecina es una jornada electoral, va a ser ardua y difícil, distinta a las jornadas electorales anteriores. Por eso hoy en día, desde el punto de vista personal, una vez que pude leer este tercer tomo de temas de derecho procesal electoral, creo que nos va a orientar mucho para el efecto al momento de recibir las denuncias por parte de la ciudadanía o de los partidos políticos, ver los casos concretos que ya sucedieron en diferentes partes de la República, poder analizarlos y ver si estamos en los mismos supuestos. Como les comentaba, ahorita tenemos una situación un poco difícil bajo esas circunstancias, porque no nada más tenemos elecciones municipales, estatales, sino que concurrimos con los federales. Platicábamos anteriormente que en relación a estas circunstancias nos vemos también un poco impedidos de manos, porque la federación todavía trabaja con averiguación previa y nosotros tenemos ya carpeta de investigación. Esto quiere decir que
las diligencias que nosotros realicemos dentro de una carpeta de investigación dentro de la Procuraduría como investigación de un delito electoral, si se comete o estamos hablando de un delito federal, tenemos que turnar la carpeta de investigación a la Procuraduría General de la República o a la delegación de la Procuraduría General de la República en el Estado. Pero a su vez, ellos tendrían que convalidar las actuaciones que nosotros realizamos en carpetas de investigación, que es un sistema totalmente informal, actual. Ellos trabajan en averiguación previa, totalmente distinto. Entonces estamos preocupados tratando de realizar y verificar convenios con la Federación para el efecto de que puedan ser convalidadas nuestras actuaciones y poder realizar un buen trabajo dentro de la investigación y al momento de remitir la carpeta de investigación a la Federación, ¿no? Creo que el libro, como lo vuelvo a repetir, no hubo un momento idóneo para que pudiera salir esta tercera edición más que actual. A nosotros nos sirve de mucho, nos apoya en las investigaciones por los casos prácticos y concretos que se manejan dentro de este tercer tomo, nos apoya, es un libro, creo yo, les comento, en materia didáctica para nosotros, por la situación de problemática en la que nos encontramos al momento de integrar las carpetas de investigación, ¿no? Ya ahorita las tres zonas de la Procuraduría que conforman todo el Estado ya estamos trabajando en carpeta de investigación y esto nos promueve a poder iniciar cualquier tipo de denuncia. Todavía las elecciones pasadas del 2009 trabajamos en una zona que fue la zona oriente en averiguación previa y en la zona surponiente y zona metropolitana en carpeta de investigación, pero el día de hoy ya tenemos las tres zonas trabajando. Todo el Estado está en materia de juicio oral, en el nuevo sistema de justicia penal. Eso nos propone a estar más pendientes dentro de los delitos electorales. Nos cambia un poquito la jugada al momento de recibir denuncias de materia federal, por el hecho que les comento de que PGR todavía maneja averiguación previa. Pero entrando de nueva cuenta al estudio del libro, vuelvo a repetir, para nosotros es didáctico por los casos prácticos que nos propone. Ya podrán ver ustedes al momento de que le den lectura al mismo, relacionado con los diversos casos que han ocurrido en los estados vecinos y también en los estados del norte de la República. Creo yo que no hubo un mejor momento para poder ser editado que y los felicito a través de la Procuraduría, y es un buen tomo que sacó la Secretaría de Gobernación. Esperemos que no sea el último, que sigamos todavía con más tomos. Felicidades. Por mi parte es todo. Gracias. Damos la bienvenida al licenciado Federico Guzmán Reyes, consejero electoral del Instituto Federal Electoral. A Judith Alejandra Meneses Sánchez, vocal secretario de la Junta Local de Morelos del Instituto Federal Electoral. Al ingeniero José Mesa Gerón, vocal del Registro Federal de Electores del Instituto Federal Electoral. A continuación, hago suyo el micrófono al doctor Eber Omar Betanzos Torres, quien emitirá los comentarios de la obra que hoy se presenta. Buenas tardes. En primer lugar, quiero expresar mi agradecimiento al señor presidente del Tribunal Electoral del Estado de Morelos por la anfitriona generosa que brinda para poder platicar sobre esta obra, que no sería posible sin la labor que ha encabezado el doctor Castellanos de la Dirección General del Orden Jurídico Nacional, y que hoy en este tercer tomo pues se refrenda no solo como una obra necesaria y oportuna, sino también como una obra que va dejando una huella en la exploración de nuevos temas. Y cada uno de los volúmenes tiene un espíritu renovado, con cuestiones a analizar, con más dudas, con más invitación al público a conocer esta materia tan rica. Pero también con mucho gusto que contamos con la presencia del señor fiscal de delitos electorales del Estado de Morelos, y que por el artículo que yo propongo en este ejemplar, pues creo que viene totalmente como anillo al dedo. El artículo que yo expongo y del cual quiero platicar el día de hoy
señalados ya una serie de comentarios sobre la oportunidad de los diferentes artículos, versa sobre las fiscalías de delitos electorales. Parte de una reflexión profesional, la oportunidad de colaborar en esta materia interesante, que inicia con una reflexión que los amigos, la familia preguntaba cuando expresé que iba a colaborar en la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales. La primera pregunta era: ¿qué es eso? Y después de qué es eso, y cómo me explica, es una institución que está en la Procuración de Justicia de Más, ¿y para qué sirve? ¿Cuál es el objetivo? ¿Qué beneficia al ciudadano que haya una fiscalía? La respuesta es sencilla: sirve para que los votos cuenten y se cuenten, para garantizar que los derechos ciudadanos sean ejercidos con toda oportunidad. Se trata, por supuesto, de la construcción de instituciones democráticas que la ciudadanía ha tenido que ir abriendo espacio y terreno en las figuras de la agenda pública, de la agenda de gobierno. Una institución que hace 70 años era impensable en el contexto federal y en el contexto local, hoy se ve como una institución que es necesario no solamente establecer, sino fortalecer. Y bueno, ¿cómo lo hacemos? A partir de dos visiones. Una, la misma distribución de competencias que tiene nuestro orden constitucional en cuanto a la materia penal, que hay delitos que son del orden federal y delitos que son del orden local, pues evidentemente tiene que haber instituciones federales e instituciones locales, pero dentro de ellos, al ser un país, hay armonía. Eso no quiere decir que no se vayan a respetar las particularidades de cada orden penal. Por ejemplo, en el estado de Yucatán es un delito arrancar la propaganda electoral o ponerle bigotitos a los letrados de los candidatos. En el Distrito Federal eso no pasa, se lo pueden llevar, hacer gallineros con eso y nadie dice nada. Las particularidades de cada entidad federativa, pero sí requiere un diseño institucional que haya para que proteja lo que se considere como bienes jurídicos tutelados en los diferentes tipos de preferencia. Y esa institución debe tener solidez y debe tener fuerza. Y para eso hay que combinar la experiencia federal y la experiencia local. Lo que propongo en el artículo es que se haga un análisis de las experiencias exitosas que ha habido en la federación y en las entidades federativas para establecer una serie de parámetros de diseño institucional que no signifiquen más costos, sino solamente ajustar las normas para que funcionen mejor nuestras instituciones de impartición y de procuración de justicia. Las de procuración, que tendrán que establecer todas las bases en cuanto al delito electoral, que el señor fiscal no me dejará mentir, que el delito electoral se suma muy rápidamente en cuanto a sus evidencias. Entonces, si en este momento están cooptando en la calle y tal, bueno, si uno está allí, como uno a construir los hechos o dar fe, están entregando despensas y esas despensas pertenecen a tal programa de gobierno. Bueno, hay que tener evidencias, pero esas se requieren en el momento y en el hecho. Hay que tener una fiscalía que tenga las herramientas para poderlo hacer y bueno, y para eso pues nuestro referente pues es nuestra propia realidad nacional. Tenemos desde el 94 una fiscalía especializada para la atención de delitos electorales que, a petición de los partidos políticos, fíjense ustedes interesante, los partidos políticos le piden al Instituto Federal Electoral que establezca una fiscalía. El Instituto Federal Electoral da un acuerdo en el cual le pide al presidente que considere crear la fiscalía y se cree, y ahí está establecida. ¿Por qué? Se consideraba que era un elemento que ayudaría a que hubiera una mayor equidad en la contienda electoral, mejores garantías de que todos iban a actuar en el marco de la ley en la mayor medida posible. Y esto se ha replicado en las diferentes entidades federativas. Pero bueno, la federación establece un modelo que con sus puntos a perfeccionar y el más valioso, que es la actualización de la propia norma penal electoral, que no se ha realizado y que lleva a que en las precampañas no se sancionan conductas que considerarían en la mayor lógica delitos electorales solo porque no se ha actualizado la norma penal, pero que encontró una fiscalía que tuvo un nivel de subprocuraduría, con lo cual que establecía pues un nivel de diálogo con una autoridad para poder interrelacionarse con las demás entidades del gobierno federal y de las entidades locales, que establecía además competencias perfectamente establecidas tanto en el Código Penal cuanto al título que iba a conocer la Fiscalía como en la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República. Autonomía técnica. ¿Por qué la autonomía técnica? Bueno, porque cuando uno depende de un área central hay que pedir autorización para que se lleven a cabo determinadas cosas, por ejemplo, promover un amparo, desistirse, hacer alguna actuación. La autonomía técnica, que representa que no habrá necesidad para las cuestiones operacionales ir a consultarle al jefe procurador, a la subprocuraduría a la que esté adscrito, si yo ejerzo o no ejerzo acción penal. Simplemente cumplo con mi misión y eso va a permitir mayor celeridad, además de que es una garantía de independencia.
Porque bueno, estos cargos que pertenecen al Poder Ejecutivo, pues bueno, siempre van a estar bajo una natural forma de pensar de que debe haber algún tipo de vínculo entre quien es titular de un órgano de procuración de justicia y el titular del gobierno, simple y sencillamente porque lo puso. En muchos de los estados, hay otros que afortunadamente curan este vicio del sistema con ternas que propone el gobernador o mecanismos donde los congresos lo establecen, pero en general no. Y bueno, también otra de las cuestiones que se establece es que esa fiscalía esté dotada de especialización. Es uno de los puntos centrales. La materia electoral, los mismos jueces que resuelven este tipo de asuntos, por ejemplo, una serie de comentarios que amigos jueces han platicado, cuando nos llega un asunto electoral dicen, ¿esto cómo lo resuelvo? ¿Y qué es esto? ¿No? Un delito electoral. ¿A poco es importante que alguien le haya quitado su credencial para votar cuando fue una credencial que obtuvo teniendo 16 años porque quería entrar a un antro? Eso no es un delito electoral. Bueno, pero resulta que para nuestros tipos penales sí. Entonces esos los jueces pues tienen que tener noción y criterio para resolver ese tipo de cosas. Y bueno, lo mismo pasa con las instituciones que procuran justicia electoral. Si se especializan, hay oportunidad de que haya continuidad en los esfuerzos. El señor fiscal, que ha pasado ya 3 procesos electorales, pues evidentemente ha acumulado una serie de experiencias de prudencia en la resolución de los casos y sobre todo forma de saber cómo efectivamente llegar a los responsables directos de los delitos electorales, que son los que verdaderamente son objeto de una sanción, o a los que evidentemente en los bienes jurídicos que se tutelan, a los que intenta alcanzar la protección del derecho penal. Y esa especialización es difícil de lograr si no se cuentan con fiscalías que tengan un carácter permanente, es decir, por cada proceso electoral va a haber una fiscalía. Pero ¿qué pasa cuando no hay proceso electoral? Bueno, pues ahora que se dediquen a investigar homicidios, ahora feminicidios, o ahora lo extraen en otras actividades y hacen que sea imposible seguir delitos electorales que siguen cometiendo, como la alteración de padrón electoral o la natural dispersión de ministerios públicos que probablemente le costaron al Estado 2-3 años en formar en esta materia, y de repente ahora van a tener que atender otro tipo de cuestiones sin que se especialicen, y eso pues va a disgregar esfuerzos que, si se hiciera esta cuestión, pues ayudarían a que funcionara mejor. Evidentemente en los estados se ha interpretado de distinta manera. Hay algunas entidades federativas, como ha ocurrido en el estado de Chiapas, el estado de Oaxaca, el estado de Veracruz, de Guanajuato, de Hidalgo, que han establecido fiscalías con estas características que comparte la federación y los estados. Y otros estados que han dotado para los procesos electorales fiscalías que van a atender este tipo de temas, y que bueno, en las circunstancias han salido avantes con la problemática que se presenta y con la misión y responsabilidad que esto implica. Pero hay otras entidades federativas que ni siquiera eso, no hay un fiscal especializado, sino simplemente llegan los asuntos y los turna a ministerios públicos que tienen dentro de esos muchos otros asuntos, y dicen, oye, pues yo tengo aquí un tema de delincuencia organizada, ¿qué es más importante? ¿Perseguir a personas que cambiaron su domicilio o resolver el tema de delincuencia organizada? Bueno, evidentemente el tema está ahí presente, o detenciones que tienen con personas que están privadas de su libertad y que hay que resolver de inmediato, y que pues evidentemente la materia electoral se va relegando, a pesar de que también tiene una importancia muy relevante para nuestra democracia. La propuesta que llevo en este artículo es que se tome en cuenta esa experiencia que ha ocurrido en la federación y en la mitad de las entidades federativas de este país, para poder encontrar un justo medio que, sin implicar nuevos costos, pueda ayudar a que la procuración de justicia electoral sea más eficiente, más eficaz, y en esa medida será más confiable, porque cuando las personas denuncien un delito electoral saben que habrá alguna consecuencia, y no simplemente llamé por teléfono, presenté mi denuncia al Ministerio Público y ¿qué pasó? ¿Quién sabe? Los candidatos siguen, a pesar de que hay una serie de pruebas que quizá los medios ventilaron, pero no se pudo hacer más. ¿Por qué? Quizá no es una cuestión del esfuerzo que han puesto los ministerios públicos en perseguir estas conductas, sino que la propia situación de su diseño institucional no le brinda las herramientas necesarias para poderlo llevar a cabo. Finalmente, quisiera concluir agradeciendo al público muy encarecidamente que, a pesar del temporal, se encuentra en este auditorio, y que es interesante poder exponer ante un público de carne y hueso las reflexiones que uno como autor tiene en su mente y que ahora ve oportunidad de poder compartir. Es un espacio, además, a una crítica necesaria en nuestro sistema electoral y democrático que construimos todos,
los ciudadanos, los que tenemos alguna responsabilidad en el gobierno, los partidos políticos, porque tenemos una misma meta, que es un país mejor. Muchas gracias. Cedemos el uso de la voz al licenciado Carlos Andrés Montes. Perdón, buenas tardes. De nuevo cuenta intervenir las sabias palabras del doctor Eber. Efectivamente, como él lo comenta en el libro, la propuesta que él realiza es algo que sucede, que nos acontece en diversas procuradurías. En este caso, nosotros venimos trabajando desde el 2003 en la Fiscalía de Delitos Electorales, pero no solamente su servidor, sino que en compañía de varios agentes del Ministerio Público veníamos desempeñando dicha función. Lamentablemente, por cuestiones de labores o de tiempo o de cuestiones personales, ya no se encuentran los mismos y sí nos causa un problema, ¿no? Hoy en día estamos trabajando con fiscales que dos de ellos no estuvieron en el proceso electoral, solamente uno. Entonces nos cuesta también tiempo para capacitar a los nuevos fiscales que están operando ya en las fiscalías. Es una muy buena propuesta que ojalá se llevara a cabo, doctor. Qué bueno que tiene esa propuesta, esa iniciativa, este libro. Como yo le decía, es didáctico totalmente. La verdad es que es una muy buena edición, se acaba muy buen tiempo, lo creo yo. Sí nos vemos en la problemática de que en muchas ocasiones la Fiscalía de Delitos Electorales no continúa, ¿no? Nada más es durante el proceso electoral y la jornada. Otra de las ocasiones que hemos visto y por la experiencia de su servidor es que muchas de las ocasiones denuncian y ya no continúan con las denuncias. También esa es una situación que a mí me gustaría comentarla y hacérsela saber a los representantes de los partidos políticos que se encuentran el día de hoy. Normalmente presentan la denuncia y lo hacen como presión el día de la jornada electoral, después se desentienden. Es muy difícil para nosotros seguir integrando un expediente cuando no tenemos todos los elementos, ¿no?, reunidos. Hoy en día les comentaba del nuevo sistema de justicia penal, en donde nos dificulta un poco porque ya no contamos con fe pública. Es una situación que nos ata de manos al Ministerio Público. La fe pública la tiene ahora la policía investigadora. Entonces, sí quería reafirmar, doctor, qué buena propuesta tiene. Es un libro que no pudo haber salido en otro mejor momento más que este. Esperemos se lleve a cabo, porque realmente yo creo que la Fiscalía de Delitos Electorales debe continuar siempre, no nada más durante el proceso electoral. Hay mucha materia donde estudiar, no acabamos. Cada día va generándose más problemática y los tiempos, como lo comentaba hace un momento, creo que nos espera un proceso electoral difícil el día de hoy. No va a ser parecido a los procesos electorales anteriores. Eso nos obliga a prepararnos más y a estar totalmente pendientes, ¿no?, de la ciudadanía y de las denuncias que recibimos nosotros. Enhorabuena, felicitarlo por esta iniciativa que usted tiene. Esperemos que se lleve a cabo. Muchas gracias. Agradecemos la presencia del licenciado Saúl Chabelas, director jurídico del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística. Al licenciado Juan Tirso, también del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística. Al ciudadano Héctor Roa Martínez, en representación de Ángel Eliseo Cano Garza, rector de la Universidad Latina. En este tenor me permito ceder el uso de la voz al doctor Eduardo de Jesús Castellanos Hernández. Escuchemos sus comentarios. Muchas gracias, licenciado. Saludo con mucho afecto y le agradezco su hospitalidad, sus palabras de bienvenida, su lectura cuidadosa del trabajo que ahora presentamos al señor licenciado Fernando Blumenkropp Escobar, con quien me une además una muy fraterna amistad por nuestra coincidencia en otras actividades académicas vinculadas igualmente al tema electoral. Muchas gracias, señor magistrado. Agradezco igualmente al licenciado Carlos Andrés Montestello, coordinador general de las Fiscalías de Delitos Electorales, y representante personal del maestro Enrique Vázquez Rojas, Procurador General de Justicia del Estado, en su presencia,
su lectura tan comprometida del libro, su comentario tan entusiasta respecto de la oportunidad de este trabajo y desde luego la coincidencia con el doctor Eber Omar Betanzos Torres, muy querido colega y amigo investigador del Instituto de Investigaciones Jurisprudenciales y de Promoción de la Difusión de la Ética Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y colaborador muy cercano, como ya lo escuchábamos en su nota curricular, durante la gestión como presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de don Mariano Azuela, lo cual le da además a su trabajo profesional y a los comentarios que formula esta tarde, que nos ha dejado plasmados en el artículo que nos hizo el favor de contribuir para este tomo 3, pues nos da una experiencia y una visión jurisdiccional que mucho le agradecemos por los comentarios de esta tarde. Saludo igualmente y agradezco la presencia de los señores magistrados, de la señora secretaria general, de los señores representantes de los partidos políticos, desde luego de la licenciada Vianney Vargas, representante de la Secretaría de Gobierno. Le ruego, le expreso nuestros saludos muy respetuosos al señor secretario general de Gobierno, al señor ingeniero Hernández Benítez, y a todos ustedes, colegas y amigos, servidores públicos de áreas jurídicas de los 3 órdenes de gobierno del país, aquí reunidos, muchas gracias por su interés en este trabajo. Señoras y señores, a nombre del señor secretario de Gobernación y del señor subsecretario de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos, expreso a todos y cada uno de ustedes nuestro cordial reconocimiento por su presencia en esta sesión académica. El único propósito de esta reunión es cumplir con nuestras responsabilidades sustantivas de prestación de los servicios públicos de capacitación electoral, educación cívica, actualización profesional, difusión del orden jurídico y fomento de la cultura de la legalidad, según a cada uno de los integrantes de este panel corresponde. Estas dos atribuciones y responsabilidades últimas, difusión del orden jurídico y fomento de la cultura de la legalidad, le son señaladas a la Secretaría de Gobernación por el artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, por el artículo 22 del Reglamento Interior de la propia Secretaría, por el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 y por el Programa Sectorial de Gobernación del mismo periodo. Los ordenamientos, a su vez, que regulan la estructura y funcionamiento de las demás instituciones cuyos integrantes aquí intervienen, establecen por su parte las respectivas atribuciones y responsabilidades respecto de sus actividades sustantivas de servicio público que permiten que ahora estemos reunidos comentando esta conexión. Los procesos electorales federales y locales en curso durante el presente año, al igual que durante los 2 años anteriores, se encuentran regidos por una nueva normatividad electoral y, naturalmente, por nuevos criterios jurisprudenciales, tanto de la Suprema Corte de Justicia de la Nación como del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, como ya lo ha advertido oportunamente el señor magistrado presidente, y que son resultado de la reforma constitucional en materia político-electoral del año 2007 y de la consecuente reforma de la legislación secundaria del año siguiente. La bibliografía especializada disponible en materia procesal electoral
es bastante escasa y los pocos libros existentes, tal vez el único con una panorámica integral y exhaustiva, me refiero desde luego al libro del magistrado Flavio Galván, publicado por Editorial Porrúa, y que es su tesis de doctorado en Derecho, es anterior a las reformas constitucional y legal ya referidas, lo cual trae como consecuencia la necesidad de que haya nuevas publicaciones sobre el tema y también la responsabilidad, incluso tal vez la obligación de la Secretaría de Gobernación de contribuir a la gobernabilidad democrática de los procesos electorales, también con la publicación y difusión de textos especializados y actualizados. Esto explica que desde hace un par de años se haya iniciado la publicación del primer tomo de temas de derecho procesal electoral, que gracias a la generosa colaboración de un selecto grupo de especialistas alcanza ahora su tercera versión con nuevas contribuciones temáticas y que espero que con la ayuda del señor magistrado presidente, desde luego del doctor Betanzos y del señor licenciado Montestello, muy pronto el cuarto tomo de esta colección pueda estar dando nuevas aportaciones para la comunidad profesional y en particular para los servidores públicos de las autoridades electorales y desde luego para los abogados de los partidos políticos nacionales y locales. La Secretaría de Gobernación, por todo ello, hace público su reconocimiento a los servidores de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, del Instituto Federal Electoral, de la Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos Electorales, de la Procuraduría General de la República, así como los presidentes y magistrados de los tribunales electorales locales y los consejeros presidentes y consejeros de los institutos y consejos electorales locales, que igualmente han contribuido con sus artículos a formar los 3 tomos de esta colección. Gracias a su reconocida experiencia profesional y prestigio académico, ha sido posible abordar de manera integral y exhaustiva aspectos fundamentales relativos a todos y cada uno de los medios de impugnación que la Constitución y las leyes tienen previstos con motivo de los procesos electorales federales y locales, así como en ocasión del desarrollo de los demás aspectos de la función estatal electoral, administrativa y jurisdiccional. Es el caso de la acción de inconstitucionalidad en materia electoral, del nuevo derecho administrativo sancionador electoral, de los medios de impugnación regulados por la Ley General de este sistema, de los delitos electorales, pero también de los procedimientos en materia de transparencia y acceso a la información, de servicio profesional de carrera y de responsabilidades administrativas. Una innovación que seguramente ustedes advertirán cuando hagan la lectura de los 3 tomos. En cada uno de ellos existe un artículo relativo a bases gramaticales para la redacción y corrección de estilo de textos jurídico-electorales surgidos de la pluma del profesor
Jesús María Cantú González, profesor, por cierto, de la especialidad en justicia electoral en el Centro de Capacitación Judicial Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. No es frecuente, debo decir, incluir este tema gramatical y de redacción y corrección de estilo en publicaciones de doctrina jurídica. Pero todos ustedes saben de su propia experiencia, porque o bien están redactando demandas, o bien están redactando resoluciones, que conocer estos aspectos gramaticales siempre es muy conveniente y útil. De ahí que los destinatarios principales de esta colección sean los dirigentes, candidatos y abogados de los partidos políticos nacionales y locales que participan en los diferentes procesos electorales, así como los servidores públicos de las autoridades electorales de nuestro país en los diferentes órdenes de gobierno, los académicos dedicados al estudio de los asuntos electorales y desde luego la ciudadanía en general. La edición impresa ciertamente es de un tiraje reducido. Yo debo platicar una anécdota muy reciente. Terminando la comida en el restaurante donde estábamos, los compañeros de la Secretaría de Gobernación que me hacen el favor de acompañar, particularmente el licenciado José Amaya Hernández, director de divulgación y concertación, y el licenciado Raúl Grajeda Palomares, jefe del Departamento de Capacitación de la Dirección General de Compila, el orden jurídico nacional. Tuvimos la fortuna de saludar a don José Antonio Pérez Porrúa. Desde hace tiempo hemos trabajado con la editorial Porrúa y alguna publicación anterior, concretamente el libro Tratados Promulgados y otros instrumentos internacionales vigentes suscritos por México, que elaboramos, que redactamos en la Dirección General, y que reúne en un abstract el contenido de todos los tratados internacionales vigentes en el país. Don José Antonio nos hizo el favor de publicar ese libro que tuvo mucho éxito editorial y está agotado. Cuando sacamos el primer tomo de temas de derecho procesal electoral, obviamente que el licenciado Amaya y su servidor fuimos a ver a don José Antonio a su oficina ahí en el centro de la Ciudad de México, en la editorial Porrúa, a proponerle una nueva edición ahora de este libro. Pero a lo mejor yo deba aquí culpar un poco al licenciado Blumenthal Escobar, porque justamente los libros que él es coautor con otros colegas muy reconocidos en el medio electoral, como son el doctor Fernando Gesto, Martínez Porcayo, expresidente, por cierto, del Tribunal Electoral del Poder Judicial, el doctor Luis Moneda Piñeiro. A mí me da la impresión, como son también libros de gran volumen y de un tema muy cercano al tema procesal electoral, aunque privilegia el tema sociológico jurídico, pero también el jurídico electoral. A mí me da la impresión que por eso don José Antonio no ha tenido todos los recursos disponibles para entrarle también a estos libros de procesal electoral, que como ustedes ven son muy voluminosos. Pero el día de hoy, cuando coincidimos con él en un restaurante aquí en la ciudad de Cuernavaca, tuvimos esa buena fortuna, pues obviamente que le caímos con el libro, le mostramos la calidad de los artículos, la pertinencia, como ya generosamente aquí ha sido comentado por los integrantes del panel, y creo que quedó muy interesante. Debo decirles, hago esta reflexión porque la edición impresa es solamente de 1000 ejemplares. Lo que les vamos a entregar a ustedes son discos, un disco
que reúne los 3 libros y que reúne los 2 discos compactos que aparecen en la tercera de foros, con la compilación jurisprudencial en materia constitucional electoral de la Suprema Corte, la jurisprudencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y desde luego la compilación normativa federal y local que nos corresponde a nosotros en la Oficina de Compilación Jurídica realizada. De tal forma que yo espero que muy pronto, si es que don José Antonio nos atiende esta nueva súplica, pudiésemos tener la edición comercial de la colección. Yo desde ahora le adelanto al doctor Betanzos, que es coautor y que tiene derechos de autor en el tomo 3, y desde luego al señor magistrado presidente y al licenciado Montestello, que estoy seguro tendrán derechos de autor del tomo 4, si son tan generosos de ayudarnos más adelante y muy pronto con reflexión por escrito. Bueno, pues esos derechos de autor, como ya sucedió en la ocasión anterior, pues Editorial Córdoba, con un cheque con la firma de don José Antonio dirigido a la tesorería de la Federación, será quien se beneficie de los derechos de autor, porque como ustedes ven en la página legal, el titular de los derechos de autor de esta obra es la Secretaría de Gobernación, y ninguno de los coautores y mucho menos el coordinador de la obra podemos reclamar derechos de autor, de tal forma que iría a la TESOFE, pero el beneficio sería para todos los profesores y estudiantes que nos gusta mucho estar rayando nuestros libros y anotándonos al margen, ¿verdad? Porque por lo menos para los abogados de mi generación, pues todavía, les confieso, no estamos tan habituados, al menos yo, estoy seguro que algunos otros colegas ya superaron esas resistencias, pero al menos yo todavía no estoy tan habituado a leer en el iPod o en la pantalla de mi PC, pero bueno, a veces tiene uno que referirse a la necesidad, como ahora les digo que el libro pues, está en manos de ustedes, de la mayor parte de ustedes, solamente en el disco compacto. Es importante señalar al respecto que contamos en todo momento con la colaboración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para reunir en el disco compacto la jurisprudencia constitucional electoral, autorizada expresamente por la Juan Silva Mesa, el señor ministro presidente, y debo decirles que tuvimos la información que paralelamente y que nos apuramos lo más posible para que saliese a lo mejor un poquito antes de su publicación en el apéndice al semanario judicial de la Federación. Y todo esto fue gracias al señor ministro presidente. De la misma manera, la disponibilidad que tuvimos de la jurisprudencia del Tribunal Electoral fue gracias a la generosidad de don Alejandro Luna Ramos, el señor magistrado presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, quien además nos ayudó muchísimo con otro dato que enseguida les voy a comentar. El caso es que la compilación normativa, decía yo, el resultado del trabajo de los servidores de la Dirección General de Compilación Jurídica, y la colección completa se encuentra disponible para su consulta virtual en la página www.ordenjurídico.gov.mx, que yo los invito muy cordialmente a que la visiten con mucha frecuencia. Debo comentar al respecto que nos llevó casi 3 años, 2 años y medio, reunir el primer 1.000.000 de visitas a nuestra web, pero que para este momento estamos ya muy cerca de reunir 1.000.000 de visitas cada mes a nuestra web, y que del total el 60% de las visitas dura de 20 minutos a más de 1 hora, lo cual nos indica que realmente la Secretaría de Gobernación está aportando una herramienta de estudio, de investigación, que es útil a todos los estudiosos del derecho. No puedo dejar de señalar que en la misma página
se encuentra para su visita virtual, por el momento, la exposición anual itinerante Formas de Gobierno y Sistemas Electorales en México hoy, cuya penúltima versión la pusimos en manos de don Alejandro Luna Ramos, y de su lectura nos hizo el favor de inmediato de observar algunas cuestiones que teníamos incorrectas o no actualizadas en la colección. Yo señalaría, por ejemplo, el caso del logotipo del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que nosotros teníamos al anterior, y el nuevo, que sin duda es más bonito y que es de un artista connotado, la autoría. De inmediato reparó en ello don Alejandro e indicó al área de comunicación social del Tribunal Electoral que nos aportara todas las imágenes y todos los datos para ese caso, pero también hubo otros casos más. Por ejemplo, la lámina relativa a jurisprudencia la rehizo el área de coordinación de jurisprudencia del propio tribunal, de tal forma que estoy seguro que a ustedes les va a ser muy útil, sobre todo para aquellos como los partidos políticos, donde están realizando actividades de capacitación permanente para sus militantes, y en el caso de los colegas que tienen una responsabilidad como autoridades electorales y que probablemente sean profesores universitarios. Estoy cierto de que para, como un auxilio didáctico, esa exposición de 28 láminas, de momento para visita virtual, les va a ser de gran utilidad. Dentro de algunos días más tendremos ya la presentación de la exposición en gran formato en la Biblioteca Vasconcelos de Buenavista, y posteriormente la tendremos ya impresa en tamaño cartel, los 28 carteles, para su distribución, desde luego, entre las autoridades electorales, facultades y escuelas de derecho y todo el público interesado. Finalmente, y perdón por haberme extendido con cuestiones anecdóticas, deseo reiterar el agradecimiento de la Secretaría de Gobernación, al señor magistrado presidente, al señor coordinador de fiscales para la persecución, investigación y de los delitos electorales, y desde luego al doctor Omar Betanzos por su lectura cuidadosa del texto y sus amables comentarios, así como a todos ustedes por su generosa asistencia. Muchas gracias, muy buenas tardes. Gracias, doctor. Para llevar a cabo la clausura de este evento, cedo el micrófono al licenciado Carlos Andrés Montestello, coordinador general de las Fiscalías Especializadas de Delitos Electorales y representante personal del maestro Mario Enrique Vázquez Rojas, encargado del despacho de la Oficina del Ciudadano Procurador General de Justicia del Estado de Morelos. Buenas tardes. Con su permiso, señor licenciado Fernando Blume Escobar, magistrado presidente del Tribunal Estatal Electoral, doctor Eber Omar Betanzos Torres, investigador del Instituto de Investigaciones Jurisprudenciales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, doctor Eduardo de Jesús Castellanos Hernández, director general de Compilación y Consulta de la Secretaría de Gobernación, señores magistrados también que nos acompañan, abogados, compañeros, distinguidos representantes políticos también. Ha llegado el momento de concluir este importante evento que contribuye ampliamente a la materia electoral con la obra, Tema de Derecho Procesal, tomo 3. Antes que nada quiero agradecer al doctor Eber Omar Betanzos Torres, al doctor Gerardo Castellanos Hernández, a los magistrados presentes, al magistrado presidente, por la invitación a contribuir el día de hoy en esta mesa de trabajo, de diálogo de este libro tan importante que creo yo, y vuelvo a repetir, no pudo haber salido en un mejor momento que este, por lo que nos proporciona el mismo volumen. Voy a tratar de leer los dos volúmenes anteriores, obviamente. Pueden checar la página de la Secretaría de Gobernación. Los invito a que entren, es muy fácil y tienen todo el tema. Muchas gracias por haberme invitado. Doy inicio a la clausura. Les pido por favor todos tomen de pie. Siendo las 19 horas con 45 minutos del día 23 de mayo del año 2012, se clausura este evento. Muchas gracias.
El Tribunal Estatal Electoral les invita a disfrutar de un pequeño convivio motivado por la presentación de la obra Temas de Derecho Procesal Electoral, tomo 3. Agradecemos a las personalidades que integraron el presidio y el auditorio por su presencia e interés durante el desarrollo de esta actividad académica electoral. Gracias.